Hey, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar acerca de cómo estimar el coste de capital de una empresa. Si bien anteriormente nos hemos referido a la tasa de descuento simplemente como el tipo de interés que se utilizaba para calcular los valores actuales, nosotros abarcaremos las tasas de descuento apropiadas que se deberían utilizar para calcular el valor de los flujos de caja futuros de una inversión. También hay que recalcar que hoy en día los economistas utilizan términos como coste de oportunidad del capital o coste de capital. Nosotros simplemente nos centraremos en el coste medio ponderado del capital, o por sus siglas WACC, que es considerada como la tasa de descuento que habría que utilizar para valorar una empresa entera. Además de describir el coste medio ponderado de capital, vamos a considerar los factores determinantes para los diversos componentes. ¿Y cuáles son estos diversos componentes? Pues más bien es el coste de la deuda y de los recursos propios. Para poder abarcar de nueva cuenta estos temas, tenemos que presentar como breve introducción para poder profundizar más adelante los temas, los puntos más importantes. Uno de ellos viene siendo el coste medio ponderado del capital, por sus siglas WACC. Anteriormente ya les hemos hablado de esto, pero para que nos quede más claro, esta es la medida ponderada de las tasas esperadas del rendimiento después de impuestos de lo que son las diversas fuentes de capital de una empresa. Nosotros más adelante expondremos este tipo de tasa de descuento que pues habría que emplear a la hora de descontar lo que son los flujos de cajas disponibles esperados pues para poder estimar el valor de la empresa. Y como bien les decía, el coste medio ponderado del capital de una empresa pues también de igual forma se puede interpretar como su coste de oportunidad del capital. Pero este más bien es la tasa de descuento esperada de la que se privan los inversores al desechar oportunidades de inversión alternativas con un riesgo equivalente. ¿A qué vamos con esto? Que esto pues puede sonar a jerga financiera, pero más bien nos ilustra un concepto muy importante. Dado que los inversores podrían pues colocar su dinero en cualquier otro lugar, proporcionarlo pues a una empresa comprando los títulos, ya sean bonos y acciones, pues más bien tiene lo que es un coste de oportunidad. Esto es más bien, si un inversor compra con su dinero acciones de Google, renuncia al rendimiento que podría haber obtenido si hubiera invertido en acciones de Microsoft. Esto significa que si Google y Microsoft tienen riesgos equivalentes a la tasa de rendimiento esperada de las acciones de Microsoft, pues se puede interpretar como más bien el coste de oportunidad del capital de Google y viceversa. Además de proporcionar pues, estas tasas de descuento apropiadas, pues para calcular el valor de las empresas, estas pues calculan de manera periódicamente y se utilizan como referencia a la hora de determinar pues las tasas de descuento apropiadas para nuevos proyectos de inversión, para candidatos de adquisiciones y pues de igual forma para evaluar el propio rendimiento. Pero ya hablando consecutivamente de esto, pues volveremos a tocar ciertos temas que involucren a los valores de flujos de caja y tasas de descuento, que a continuación se les explica. En ese tema, pues profundizamos lo que es el valor, flujos de caja y tasas de descuento. En la imagen que se ilustra en la figura 4.1, se puede demostrar lo que es la metodología de valoración de SF, que en tres pasos que describimos en capítulos anteriores y que hasta este momento nos hemos centrado más bien por completo en lo que es la valoración del proyecto, que se muestra como en la columna derecha. Pues más bien, ahorita añadimos la valoración de los recursos propios, que es la columna central, y de la empresa. Aquí podemos hablar acerca de los puntos claves de las columnas segunda y tercera, que es que los cálculos de los flujos de caja y las tasas de descuentos más bien deben de estar bien alineadas. Si está tratando de estimar el valor de los recursos propios invertidos en el proyecto, como hacemos en capítulos anteriores, entonces pues estimaríamos los EFCF y utilizará pues una tasa de descuento que se apropie a los inversionistas en sus recursos propios. Por otro lado, si está estimando el valor de una empresa en conjunto que es igual a la suma de la deuda y los recursos propios, pues entonces el flujo de caja apropiado es la combinación de los flujos de caja de la deuda y de los recursos propios.
En tal caso, la tasa de descuento apropiada pues es una combinación de la tasa de los títulos, de la deuda y de los recursos propios a los que llamaremos el coste medio ponderado del capital. Aquí deberíamos pues enfatizar que en todos estos casos estamos asumiendo que los flujos de caja estimados son los que definimos en capítulos anteriores mencionados, pero de igual forma estos flujos de caja esperados hay que pues utilizar la manera conservadora porque nosotros pues queremos emplear pues tasas de descuentos menores, ¿no? O ya sea de igual forma similar, si los flujos de caja estimados son pues en realidad los deseados, entonces pues necesitaremos pues una tasa de descuento más elevada para compensar lo que son las proyecciones optimistas de lo que son los flujos de caja. Y bueno, como bien saben, hay que definir pues qué significa el coste medio ponderado del capital. Ya anteriormente en la diapositiva anterior se les explicó y reanudándolo pues ya se había mencionado que es la medida ponderada de los costes después de impuestos de distintas fuentes de capital que pues las empresas han obtenido para financiar pues las operaciones e inversiones. Aquí pues definimos el capital invertido de la empresa como más bien el capital obtenido mediante la emisión ya sea de una deuda y de un recurso propio, tanto preferentes como ordinarios, que pues puedan devengarse en intereses. Hay que notar que la definición del capital invertido pues excluye específicamente a todos los pasivos que pues no devengan intereses, tales como las cuentas por pagar, los planes de pensiones basados en el método de reparto o las concesiones. De igual forma, esto debe calcularse lo que se denomina el valor de la empresa, que es igual a la suma del valor de los recursos propios y los pasivos que pues se deben a intereses. Hay que observar, sin embargo, que estas fuentes de capital excluidas sí influyen sobre el valor de la empresa porque afectan a sus flujos de caja futuros. En la imagen también se puede observar cómo la media de las tasas de rendimiento exigidas sobre la deuda de la empresa que devengan intereses, las acciones preferentes y las acciones ordinarias formulan que los pesos utilizados en cada fuente de financiamiento pues son iguales a las proporciones en que se han obtenido. Esto pues más bien se enfoca en la asociación de las acciones preferentes y las acciones de los recursos propios. Entonces, pues vemos la parte de donde parte acerca del objetivo del ejercicio de valoración, los pasos, que en este caso se mencionan que son tres pasos, la valoración de los recursos propios, inclusive la valoración de las empresas o el proyecto, que es deuda más recursos propios. Hay que ver que de igual forma este coste a la hora de financiar la deuda sea la tasa de rentabilidad exigida por los acreedores de esta empresa, ya sea ajustada a la baja por un factor igual a 1 menos la tasa impositiva, con el fin de reflejar pues, el hecho de que los gastos por intereses se puedan devengar impuestos. Y de igual forma, por lo tanto, los acreedores puedan recibir pues una rentabilidad igual, pero pues la empresa sufre un coste neto de dado que los costos de los recursos propios, preferentes y ordinarios no se degrava y que pues no es necesario ajustar o similar sobre algunos costes. También cabe recalcar que se utiliza una mecánica de calcular a la hora de calcular pues este WACC de una empresa, pues puede asumirse en los siguientes procedimientos que son tres pasos. El primero de estos pasos es evaluar, pero ¿qué evaluamos? Más bien se evalúa la estructura del capital de la empresa y pues determinamos lo que son las importancias relativas de cada uno de sus componentes. El paso 2 nos muestra estimar el coste, pero este coste es la oportunidad y de cada una de las fuentes de financiamiento y hay que ajustarlo por el efecto de los impuestos cuando sea necesario. El paso 3 y último se enfoca en calcular el WACC de la empresa como la medida ponderada de los costes estimados después de impuestos de las fuentes de capital empleadas. Esto si nos lo sustituimos pues en alguna fórmula, pues nos ayuda a calcular el WACC. Hasta cierto punto hemos sospechado acerca de que ciertos problemas surgen en las estimaciones tanto de los pesos como de los costes de oportunidad. Hay que considerar de uno en uno.
Uno de estos puntos a considerar es utilizar pesos de mercado. En primer lugar, en la relación a los pesos de la estructura de capital, pues es esencial que los componentes empleados para calcular la fórmula del WACC pues reflejen la importancia actual de cada fuente de financiamiento de la empresa. Normalmente, pues esto significa que los pesos pues deberían basarse en el mercado más que en los valores en los libros o los títulos de la empresa. ¿Por qué? Porque los valores del mercado, al contrario que los otros, pues representan los valores relativos de los títulos de la empresa en el mercado del análisis al ganar o al generar a la hora del momento anterior en las cuales puedan ser emitidas. La siguiente es utilizar los costes de oportunidad basados en el mercado. Aquí más bien el segundo problema que surge en la estimación del WACC, pues se refiere a las tasas de rendimiento o costes de oportunidad de las fuentes de capital. Igual que en el caso de los pesos de la estructura de capital, estos costes pues deberían reflejar las tasas de rendimiento exigidas actualmente, en lugar de las tasas históricas del momento en que se obtuvo el capital. Porque más bien esto refleja el hecho de que el WACC pues es una estimación del costo de oportunidad del capital pues a la fecha de hoy, ¿no? De igual forma tenemos que hay que utilizar pesos y costos de oportunidad previstos. Estos más bien vienen siendo similares, sin embargo las empresas habitualmente pues actualizan sus estimaciones del coste de capital anualmente o incluso trimestralmente para pues, reflejar los cambiantes condiciones del mercado, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, los analistas aplican el WACC de forma que asume constante para todos los periodos futuros. Eso significa que asumen implícitamente que los pesos de cada fuente de financiamiento, los costes de capital de la deuda y los recursos propios y el tipo impositivo de la empresa pues son constantes, aunque es razonable pues asumir que los componentes del WACC pues son constantes mientras las políticas pues de financiamiento de la empresa estén fijadas, puesto que hay circunstancias en que dichas políticas pues cambien de forma predecible durante la vida de la inversión. De igual forma, se puede encontrar, pues quizás algún caso más adelante, cuando se pueda comentar acerca de las adquisiciones apalancadas de una empresa. El financiamiento también, que normalmente pues involucra un nivel de endeudamiento pues muy elevado, ¿no? Porque es devuelto posteriormente. Nosotros hasta cierto punto pues no nos será muy útil aplicar pues otra variante de un modelo del DCF que es el modelo del valor actual pues ajustado, ¿no? Que pues se expondrá en detalle más adelante. Pero esto hasta cierto punto abarca los flujos de caja descontados, valor de la empresa y WACC, porque se mantienen pues conexiones entre el WACC y las estimaciones de flujo de caja descontados, pues el valor de la empresa. Nosotros igual manejamos la ecuación 4.2 donde se ve una fórmula. Bueno, esa fórmula por sus siglas es el flujo de caja que las empresas pues esperan ingresar en el periodo y de igual forma las empresas, la manera en la que se vuelven análogas a la hora del proyecto. Pero nuestro propósito en un proyecto puede considerarse como una mini empresa, ¿no? Y una empresa pues no es más que la combinación de muchos proyectos. En consecuencia, los flujos de caja disponibles de una empresa y de un proyecto pues se calculan exactamente pues del mismo modo, no hay variabilidad porque pues al final llegamos al mismo punto. Pues la ecuación 4.2, esta pues expresa lo que es el valor de la empresa como un subíndice de cero para indicar que estamos calculando el valor de la fecha de hoy, momento cero, a partir de los flujos de caja que pues empiezan en un periodo después. En general, los analistas asumen que la duración del periodo pues es en un año y desprecian pues el hecho de que los flujos de caja sean acumulables a lo largo pues del tiempo, ¿no? Seguiremos pues en esta convención de un fin de año en todo el libro. No obstante, pues reconocemos que muchos analistas financieros pues prefieren asumir que los flujos de caja pues llegan a mitad de año para pues tener en cuenta que la mayor parte de los proyectos de los flujos pues van llegando durante todo el año. Y de igual forma pues hasta cierto punto los valores de una adquisición mediante un análisis de flujo
pues ilustra algunas relaciones y de igual forma se puede induir en cualquier valoración porque consideremos que se han mencionado los tres pasos. Bueno, porque en esos tres pasos se puede realizar de alguna forma alguna aproximación sencilla del valor en cualquier empresa, ¿no? Las valoraciones de cualquier empresa y de igual forma pueden ser bastante pues, reservadas. Hay diferentes analistas, diferentes situaciones, lo cual significa que pues pueden comprar recursos propios o pueden asumir toda su deuda, ya sea lo que vayan a tener, ¿no? Pero pues más bien los pasos siguen siendo los mismos, ¿no? El paso uno es el de predecir el importe y el calendario de los flujos de caja futuro. De igual forma el paso 2 que se basaba en estimar pues una tasa de descuento pues adecuada de riesgo. El paso 3 que esta se basaba en descontar los flujos de cajas estimados. Y pues nada, más bien estos pues son valores de las empresas que pueden asumir las deudas ya sea con recursos propios o recursos externos, pero se basa más bien en la forma en la que podamos estimar el valor de los recursos de nuestra empresa y la manera de que nuestras deudas puedan tener diferentes variaciones para no tener una deuda pendiente. De igual forma, los recursos propios de las empresas, ¿no? Para poder fijarnos de qué utilidad podemos ser de agrado a otras circunstancias en las que nuestra empresa pueda ser demasiado rentable. En ese subtema presentamos las diversas técnicas para estimar el WACC de una empresa. Durante este tema nos referiremos frecuentemente pues a las prácticas de diferentes asociaciones que pueden ser una fuente importante de información. De igual forma, el proceso de tres pasos que comentamos antes, pues para estimar el WACC de una empresa, las vamos a aplicar de acuerdo al procedimiento a grupos de empresas de la misma industria. Este motivo es para poder centrarnos en el coste del capital de diferentes industrias, pues las diferentes varianzas están en el coste del capital dentro de diversas industrias y de igual forma es modesta en comparación pues con las varianzas entre industrias y diversos errores de estimación, puesto que se minimizan al centrarnos en grupos de empresas similares al mismo giro. Por esta parte, tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los pesos de la estructura del capital de la empresa. Paso uno. Puesto que este es el primer paso de nuestro análisis, podemos determinar los pesos que son o que se asociarán a los componentes de diversas estructuras de capital de nuestra empresa. Estos pesos pues representan pues la parte del capital invertido de la empresa que pues aportará cada una de las fuentes del capital. Aquí debemos pues ser cuidadosos a la hora de hablar del capital invertido, porque no incluye pues todo lo que pues hay en el lado derecho de algún balance de la empresa, ¿no? En concreto, pues el capital invertido de una empresa pues es la suma solo de la deuda que se deben a intereses, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Esa teoría pues deberíamos calcular pues los pesos utilizando los precios del mercado de cada título de la empresa, sea deuda o recursos propios, multiplicando por el número de títulos pendientes. En la práctica, pues más bien, sin embargo, los pesos de la estructura del capital suelen ser calculados por pues empleados de diversos precios del mercado, ¿no? Para los títulos de diferentes recursos propios, acciones preferentes y ordinarias. Los precios de mercados de esos títulos pues están fácilmente disponibles, de modo que un analista pues pueda multiplicar sin más el precio de mercado actual del título por el número de acciones para calcular el valor del mercado total. Para diversos títulos de deuda, pues a menudo se sustituye los valores del mercado por el valor en libros, dado que pues, los precios del mercado de esta deuda pues suelen ser difíciles de obtener. Eh, pues sin embargo, cuando el valor del mercado de la deuda están disponibles, pues deben ser utilizados en lugar pues del valor de libros, puesto que es muy sugerido. De ahí tenemos el coste de la deuda, que viene siendo el paso 2. ¿Pero en qué consiste? Bueno, en teoría nos gustaría pues estimar en este paso el rendimiento esperado que los inversores exigen sobre la deuda de la empresa. Hoy en día en la práctica, los analistas normalmente pues utilizan el rendimiento al vencimiento prometido de la deuda pendiente pues, de una empresa
ya sea como estimación del coste esperado o del financiamiento. Aquí pues tenemos diversas estructuras que se van analizando, los cuales parten del rendimiento del vencimiento de los bonos corporativos, que bien, esa es la estimación de rendimiento de una emisión de bonos corporativos que más bien viene siendo de forma inmediata cuando el analista pues tiene acceso a información relativa al vencimiento del bono, su precio del mercado actual, el tipo de interés del cupón, el calendario de los pagos del principal, ¿no? Y de hecho pues esto va siendo la manera en la que se va distribuyendo. De igual forma tenemos que calcular esta parte, pues viene siendo un poco difícil cuando diversas empresas pues tienen una deuda elevada en manos privadas y por ende no tiene precios de mercado fácilmente disponibles. A causa de esto pues es una práctica habitual y de hecho es imposible estimar el coste de la deuda utilizando la maduración de una cartera de bonos con ratings y maduraciones similares a los de la deuda pendiente de una empresa. Ahí tenemos las tasas de rentabilidad que parten acerca de las promesas y expectativas. Estas nos hablan acerca del rendimiento al vencimiento, porque se calcula utilizando los pagos de intereses y principal prometidos y por tanto pues puede considerar una estimación razonable del coste de financiar pues la deuda, solo cuando pues el riesgo de impago está pues tan bajo que los flujos de caja prometidos son similares a los esperados para deudas con peor calidad crediticia. Sin embargo, los flujos de caja prometidos y esperados están lejos de coincidir y se hace necesario para el ajuste explícito de la pérdida ya sea posible de algún evento de impago. Y pues así hay que notar que los flujos de caja utilizados son los pagos contractuales o prometidos que son iguales a los flujos de caja que son esperados solo en el caso de bonos sin riesgo, que esto quiere decir que la empresa no tenga demasiada deuda. Y de aquí tenemos también estimar los costes de bonos corporativos convertibles, perdón. Aquí en cierto punto los bonos convertibles representan pues una forma híbrida de financiación que es a la vez una deuda y recursos propios, dado que el titular del bono puede a su discreción convertir el bono en un número predeterminado de acciones ordinarias. Se basa en que estos bonos tienen la característica de conversión normalmente porque tienen pues un tipo de interés más bajo y en consecuencia el estimado subestima el verdadero coste de la deuda. Esta pues fuente de la deuda del valor significa que el coste de financiarse emitiendo de manera convertible pues es una función tanto del título subyacente, bono o acción preferente como de la opción call. En consecuencia, el coste del capital pues obtenido se basa emitiendo pues bonos convertibles para que puedan ser interpretados como de cierta forma la medida ponderada del coste de emitir bonos clásicos, ya sea del coste de las características de conversión, opción call, donde las ponderaciones pues son iguales a las contribuciones relativas de los componentes del valor del título. Y más adelante pues profundizaremos pues el coste de la deuda convertible en diversos temas. Mis compañeros a continuación les van a explicar pues las diversas acciones preferentes que vienen siendo la continuación de este paso. Continuando con el tema, tenemos el coste de las acciones preferentes. En este se refiere mayormente al paso número 2. En este hay que estimar el costo de las acciones preferentes clásicas. Es inmediato dado que normalmente pagan al titular un dividendo fijo, ya sea cada periodo, como por ejemplo trimestral, indefinidamente. El valor de esta corriente de dividendos puede hallarse de la siguiente forma, como se muestra en la primera ecuación, que es el precio de las acciones preferentes, es igual al dividendo preferente sobre la rentabilidad exigida. Al emplearse el dividendo preferente y el precio observado de las acciones preferentes, podemos inferir la rentabilidad exigida en el inversor, como se tiene en la segunda ecuación, donde esta se da por medio de los dividendos preferentes sobre el precio de las acciones preferentes.
Más que nada, el punto de clave que hay que recordar en este método es estimar el costo de las acciones preferentes utilizando la primera ecuación. Esta se debe ser sesgada al alza y arroja costos estimados superiores a los esperados. Sin embargo, para efectos prácticos, es común utilizar el coeficiente entre el dividendo prometido y el precio de las acciones preferentes, como se obtiene en la segunda ecuación. Seguidamente tenemos el coste de las acciones ordinarias. Esta es la estimación más difícil que tendremos que hallar o hacer al evaluar el costo del capital de una empresa, ya que la dificultad proviene del hecho de que las acciones ordinarias son los acreedores residuales de los ingresos de la empresa. Esto es debido a que los accionistas ordinarios reciben su rendimiento a partir de lo que sobra cuando todos los demás acreedores, ya sean los titulares de bonos y los accionistas preferentes, han cobrado. Sin embargo, no hay una rentabilidad prometida o predeterminada basada en un contrato financiero, como ya sería el caso de los titulares de bono y las acciones preferentes. El coste relevante de los recursos propios es siempre a la tasa de rentabilidad que los inversores esperan al comprar acciones de una empresa. Esta rentabilidad viene en la forma de reparto de efectivo, ya sea por medio de dividendos y ganancias provenientes que sean de las ventas de las acciones. Bueno, se tiene que los economistas financieros denominan modelos de valores de activos en concreto, ya que estos presentan tres variantes del modelo de elaboración de los activos financieros. Se tiene que existe un segundo enfoque más tradicional en las finanzas y proviene del trabajo del pionero John Burr Williams. Y este se denomina flujo de caja descontado. Al momento de estimar el primer lugar de la corriente de dividendos esperadas y calcular a continuación el coste implícito de los recursos propios o equivalentes de la TIR, hace que el valor de la corriente de dividendos igual al precio de las acciones de la empresa, donde la rentabilidad implica la que se interpreta entonces como costo de recursos propios. Dentro de este coste se tiene el método y modelos de valoración de activos. El primero es el tradicional. Es uno de los principios básicos de las finanzas de los inversos adversarios del riesgo, ya que existe una tasa de rentabilidad más elevada para emprender inversiones de mayor riesgo. Entonces, seguidamente tenemos el seleccionar el tipo de interés de libre de riesgo. Bueno, en este es un parámetro de entrada menos controvertido al primero, ya que hay dos cuestiones que se deben de abordar, ya sea hacernos la incógnita de qué es un título libre de riesgo y qué vencimiento deberías utilizar. Identificar el tipo de libre de riesgo. Los analistas normalmente utilizan los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos para definir el título de interés libre de riesgo y evaluar el coste del capital de los Estados Unidos. Al escoger un vencimiento como regla general, se puede igualar al vencimiento del tipo libre de riesgo y con el que los flujos de caja estamos descontando. En el apartado de estimar la beta de la empresa representa más que nada la sensibilidad del rendimiento de sus recursos propios o variaciones en las tasas de rentabilidad de la cartera global de los mercados. La beta de una acción debería estimarse ya sea mediante una regresión entre el exceso de rendimiento de las acciones de la empresa y el exceso de rendimiento de una cartera de mercado, donde el exceso de rendimientos se define como los rendimientos superados al tipo libre de riesgo, como se obtiene en la siguiente ecuación, donde KE representa la tasa de rentabilidad observada percibida al invertir los recursos propios, KRF, tipo de interés libre de riesgo observado en el periodo T, alfa, término constante, la beta de los recursos propios de la empresa, y la prima de riesgo de los recursos propios es la diferencia de KM menos KRF, y es el término de error, es una parte de los rendimientos de los recursos propios
que nos explica los movimientos globales que se tienen en el mercado. Bueno, en este apartado, el estimar la prima de riesgo del mercado, se requiere una predicción del diferencial futuro entre la tasa de rendimiento de la cartera de mercados y los rendimientos libres de riesgos. Se cree que las estimaciones históricas no tienen una forma de eludir el hecho de que las primas de riesgo de mercado que se utilizan en el CAMP son meras conjeturas, ya que no obstante se deberían ser conjeturadas fundamentalmente que se basen en un razonamiento sólido. Los datos históricos sugieren que la prima de riesgo de los recursos propios para la cartera de mercado ha tomado un valor entre el 6% y el 8% durante los últimos 75 años. Sin embargo, no existe o no hay una buena razón para pensar que el futuro de la prima de riesgo de los recursos propios no será tan alta. El CAP como una prima por tamaño, en ese se enseña en prácticamente todas las principales escuelas de los negocios del mundo. La teoría no se sostiene cuando se confronta la evidencia empírica. La investigación apunta que a las características de las empresas como la capitalización de mercado y los ratios valor del libro sobre precio proporcionan predicciones mucho mejores y los rendimientos futuros de la beta. Se puede decir que en representación a ciertas observaciones, los académicos han propuesto modificaciones del CAP para considerarse la diferencia de los rendimientos de las acciones o características que se tienen en la empresa. Yo voy a continuar analizando qué modelo estima mejor el coste de los recursos propios. El coste de los recursos propios es un concepto prospectivo y consideramos rendimientos históricos únicamente porque arrojan alguna luz sobre lo que podemos esperar del futuro. Limitaciones de las estimaciones del coste de los recursos propios basadas en rendimientos históricos. En este hay tres problemas fundamentales asociados al uso del rendimiento histórico como base para estimar la prima de riesgo de los recursos propios. El primero son los rendimientos históricos que varían ampliamente a lo largo del tiempo, lo que produce grandes errores de estimación. El segundo es probable que las recientes variaciones en el gravamen fiscal de los rendimientos de recursos propios y la rápida expansión del acceso a los mercados globales hayan reducido las primas de riesgo. Y el tercero, que es el último, que son los rendimientos históricos en el largo plazo. Como tal, lo que podremos decir es que los rendimientos de los títulos históricos llegan a ser muy volátiles. También, de igual manera, las condiciones de mercado pueden llegar a ser cambiantes o mayormente son cambiantes en ciertos aspectos y que los rendimientos históricos muestran sesgos de supervivencia en lo que viene siendo el ámbito en el que está enfocado. Para el segundo método, los enfoques de flujos de caja descontados o tasa de rendimiento imputada son como tal nuestro enfoque prospectivo que comienza con el conocido modelo de flujos de caja descontados. En algunos casos utilizan el método para producir una estimación de la prima de rendimiento del mercado que se puede usar para estimar el coste de los recursos propios basados en el CAPM, que como tal otros utilizan el método para estimar directamente un coste prospectivo de los recursos propios de lo que viene siendo la empresa individualmente. Luego, continuando con el modelo de crecimiento del DCF de tasa única, eh, el primero es el modelo de crecimiento de Gordon, que asume que los dividendos de la empresa se incrementan indefinidamente a una tasa constante, es decir, que hay una única tasa de crecimiento.
Para poder estructurarla y poder llevar a cabo esto, hay una fórmula que nos indica que el precio de acción, que es la cotización actual de las acciones de la empresa, es igual al dividendo esperado para el año entre lo que viene siendo el coste de recursos propios. Esto, eso sí, ojo, hay una nota que podemos agravar que es dependiendo del objetivo de la estimación del coste de los recursos propios. Las empresas utilizarán las estimaciones de crecimiento de los dividendos de los analistas que cubren la empresa o bien sus propias estimaciones internas. Para ello, agregar las primas de riesgo prospectivas de recursos propios se puede llegar a comprender como un método para imputar la tasa de rentabilidad exigida para una empresa que también puede emplearse para estimar la prima de riesgo de los recursos propios del mercado. Este método requiere que se calcule primero y se agreguen después, ya que las primas de riesgo de una muestra amplia de empresas puede llegar a ser parcial. Modelo de crecimiento de tres tasas. La ventaja del modelo de tres tasas en su flexibilidad para incorporar diferentes tasas de crecimiento durante el ciclo de la vida de la empresa. El inconveniente asociado, por supuesto, es que requiere estimaciones de estas tasas. Un ejemplo de ello es Ibbotson Associates utiliza la tasa de crecimiento IBES, que es una tasa esperada de los ingresos para estimar la primera tasa de crecimiento, y la media histórica de los crecimientos de los ingresos del sector de la empresa para estimar el segundo. Para la tercera tasa de crecimiento utiliza una tasa que refleja el crecimiento largo de lo que viene siendo el plazo del PIB y la predicción a lo largo de la inflación. Este es un ejemplo, como habíamos aclarado, que esto viene siendo para el 2004, esta tasa de crecimiento fue del 3%. Como último paso, que es el paso 3, nos queda calcular lo que viene siendo el WACC o el WACC, que en su consistencia se basa en una serie de procesos, los cuales son tres. El primero es evaluar la estructura de capital, luego vendría siendo estimar los costes de la deuda y recursos propios, para por fin terminar con tomar partido y estimar el coste del capital de la empresa. Este se basa en varios puntos, los cuales son que deben utilizar los pesos del valor del mercado para definir la estructura del capital. El otro sería que si se pretende utilizar el coste del capital para descontar flujos de caja futuros y distantes, entonces hay que utilizar el rendimiento de un bono a largo plazo en la estimación de la prima de riesgo del mercado. La otra parte sería que cuando la empresa emita deuda con calidad crediticia de inversión, utilice el rendimiento de vencimiento para estimar el coste de deuda. Otro punto sería que se deben utilizar varios métodos para estimar el coste de los recursos propios. Y por último, ya que dado el coste del capital se utiliza para descontar los flujos de la caja, se recibirán en el futuro, nuestro análisis debería ser en dado caso prospectivo.